en realidad, donde Dios confronta a la ciudad y le reprocha todas sus abominaciones. Estamos hablando del tiempo de Ezequiel, 2600 años atrás desde nuestro punto en el tiempo y en la historia de la humanidad. Y lo que más resalta a Dios es la infidelidad de Jerusalén. Es decir, la infidelidad del pueblo de Jerusalén de aquel tiempo. Porque cuando Él se refiere a la ciudad en sí, no se refiere a la ciudad con sus muros, sus casas, sus calles, sus plazas, sino se refiere a el pueblo, a los habitantes que habían en Jerusalén, en Judá, en Israel, en aquel tiempo. Como siempre hemos dicho desde que venimos estudiando estos libros, Israel comenzó a apartarse de Dios desde los días de Salomón, de cuando Salomón estaba ya viejito. Desde ahí comenzó a apartarse el pueblo, porque Salomón también se apartó, su corazón se inclinó a otros dioses, permitió el culto a los dioses ajenos dentro del reino, y comenzó el Señor a ver todas esas cosas que se comenzaron a apartar de él. Y Dios le dijo a Salomón que iba a partir su reino en los días de su hijo, cuando reinara su hijo. Y de allí que comenzó una degradación moral perversa, horripilante, degradante. ¿Qué otros adjetivos o sinónimos podríamos hablar? Se fueron degradando moralmente hasta llegar al extremo que pintaron reptiles e imágenes de todo lo creado por Dios para adorarlo. ¿Dónde lo pintaron? Dentro del templo y de las cámaras del templo. Amén. Aparte de eso, comenzaron a adorar a otros dioses, como el dios Tamuz, que era un dios de la fertilidad, como el dios Sol, que adoraban al sol, los ancianos. Cosas terribles comenzaron a hacer a lo largo de las generaciones. Y la palabra del Señor y la pureza y la santidad se fue perdiendo en el tiempo. Y por eso Dios les mandaba a los profetas, distintos profetas. Isaías por allá por el norte, Jeremías por el sur, y así muchos profetas menores como Oseas. Les enviaba para reprenderlos. Fueron alrededor de 400 años que en donde el pueblo comenzó a degradarse moralmente y a prostituirse. De tal manera que Dios le habla a Jerusalén muchas veces al pueblo y le dice: una prostituta eres. Aquí mismo en este capítulo nosotros vamos a ver cómo Dios compara a la ciudad, al pueblo, con ese tipo de personas, con rameras, con fornicadores, con adúlteros, con prostitutas. Así compara el Señor a su pueblo Israel, porque verdaderamente se prostituyeron. Se pusieron malos. Claro, con las costumbres de los otros dioses. Como dice mi esposa, se pusieron malos, se volvieron malos. A medida que fue pasando el tiempo, fueron muchas las generaciones, como 6 generaciones, que se corrompieron. Dejaron la ley del Señor, los mandamientos y los estatutos, y se fueron tras otros dioses. Y cosas feas, muy feas, que aún dentro del templo del Señor, el lugar santo, sagrado, elevaban incienso y oraciones y adoración a otros dioses. Entonces llegó el tiempo en que el Señor se hastió de todo eso y les mandó un profeta llamado Jeremías para advertirle que venía el reino de Babilonia y los iba a derribar, los iba a llevar cautivos y iban a estar 70 años cautivos por allá en esa tierra extraña a causa de sus rebeliones. Pero no creyeron. Y mientras eso sucedía, como bien lo decía el profeta Ezequiel en los capítulos anteriores,
Mientras eso sucedía, se levantaban otros profetas falsos que decían lo contrario de lo que decía el profeta de Dios, Jeremías. Decían lo contrario de los profetas que Dios mandaba al pueblo, advirtiéndole que venía juicio a causa de su prevaricación. Esos profetas falsos se levantaban y decían, no, no es así, eso va a ser pero mucho tiempo después, no, Dios trae bendición, Dios trae... Hablaban lo contrario, pero eran de su corazón. Y Dios los reprende duramente en una de las palabras que Dios le dio a Ezequiel en los capítulos anteriores, lo podemos ver. Reprende duramente a esos falsos profetas. Hermanos míos, y en esta ocasión nuevamente viene la palabra de Dios a Ezequiel. Este profeta que Dios levantó en el cautiverio era un hombre justo, un hombre recto, un hombre consagrado a Dios, que de oficio era sacerdote, pertenecía a un linaje sacerdotal. Entonces, hermanos, sin embargo, Dios lo llamó cuando muy joven y lo llamó al ministerio profético de profecía, para anunciar al pueblo, a los cautivos que estaban allá en Babilonia, junto al río, cierto, Quebar, en un asentamiento que llegaron allá donde llegaron los cautivos que trajo el imperio de Nabucodonosor y se los llevó cautivos a su tierra. Vivían en un lugar allá junto al río Quebar, que era un ramal del río Éufrates, que hoy día es incierta la ubicación. Hermanos amados, y Dios le toda esa, hermanos, severidad de Dios contra el pueblo, también tenía, hermanos, les daba palabra de esperanza y restauración si ellos se volvían a Dios. Y en esta ocasión, Dios le habla directamente a la ciudad de Jerusalén y le dice a través del profeta, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Es decir, que a través del capítulo nosotros vamos a ir viendo una a una las perversidades de ellos. Y Dios comienza a notificar cada cosa, es decir, hacerle notar, esto estaban haciendo, esto hicieron, por esto y por esto, esto se hace. Entonces está notificando un raconto, ¿cierto? Le recuerda a la ciudad, al pueblo de Jerusalén, a Israel, cómo Dios levantó a Jerusalén. La lleva hasta el momento en que la ciudad nació para Dios, para ser una ciudad santa, una ciudad capital de Israel, como lo fue en los tiempos de David. Porque David proclamó a Israel como la capital de Israel. David conquistó aquella ciudad, hermanos amados. Pero Dios los lleva a los orígenes, para que ellos se acuerden de dónde Dios los sacó. Y dice así: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Acuérdate, Jerusalén, de dónde vienes, de dónde yo te recogí, de dónde te traje, de dónde venías tú, de dónde descienden ustedes, cuando yo los recogí para ser santa ciudad, santo pueblo para mí. Es decir, que Dios les recuerda los orígenes y cómo Dios los bendijo. Porque según en la historia, los primeros que habitaron y fundaron esa ciudad, que la hicieron con pequeñas casas, una ciudad que poco a poco, con el correr del tiempo y cuando el pueblo de Dios conquistó aquella ciudad, Dios la engrandeció y la puso en alto para ser una ciudad santa. Pero el pueblo aquel en Jerusalén se había corrompido. Por eso Dios le dijo: acuérdate de dónde yo te saqué. ¿Cuántas veces el Señor nos trae a la memoria a su pueblo de dónde nos ha sacado? Dice la Biblia que nosotros hemos sido llamados de entre las tinieblas, de donde por naturaleza éramos hijos de ira,
hijos del príncipe de la tiniebla, haciendo la voluntad de la tiniebla y del príncipe de la tiniebla. ¿De dónde Dios nos sacó? Estando muertos en delitos y pecados, Dios nos llamó para hacernos sentar entre los príncipes de su pueblo y sernos santos por su preciosa sangre y morar a la luz del Creador. Dios nos sacó de un mundo oscuro, de tiniebla y oscuridad. En pecado vivíamos, en pecado siempre hicimos lo malo y muchas veces nos deleitamos en el pecado. Pero de allá Dios nos rescató de ese mundo oscuro. Por eso nunca debemos olvidar que Dios en su gran misericordia, en su gran amor nos llamó de entre la oscuridad y la tiniebla en que estábamos. Yo estaba en una tiniebla y oscuridad terrible. Era un joven desorientado, pensaba muchas veces en el suicidio, pero de allí Dios me sacó a la luz y me llenó de gozo, de paz, de amor y de alegría. ¿Cómo yo me voy a ir tras un ídolo? ¿Cómo yo me voy a ir tras una idolatría o alguna perversidad o alguna abominación que Dios, valga la redundancia, abomina? Si Él me ha sacado de esos lugares, de un lugar horrible, de entre imágenes que adoraban mis antepasados, de allá me sacó el Señor, a las cuales yo les tenía miedo cuando era un niño, porque mi abuelita me llevaba a esos lugares donde había unas imágenes por todos lados. Y había una tremenda imagen ahí de la Virgen. Y yo le tenía miedo, hermano. Como niño no me gustaba mucho. Entonces Dios me sacó de eso. Y cuando el Señor me llamó, la abuelita tenía un montón de imágenes de vírgenes y santos en sus muebles. Y yo le dije, esto es del diablo, abuelita. Agarré aquello, tenía como 17 años. Y hice pedazos y lo enterré en el patio. ¿Usted cree que ella se enojó? No, entendió. Porque ella había tenido una visión. Dios le había mostrado 2 ángeles que venían a ella, 2 seres vestidos de blanco, y le dijeron, tú tienes 2 sombreros. Tienes que dejar uno y seguir el Evangelio. Casualmente ella tenía 2 sombreros, una chupalla y un sombrero de cartón que yo había hecho. Entonces el Señor le tomó eso y le dijo, tienes que dejar uno. Entonces ella entendió, y cuando llegó el Evangelio a mi corazón, llegó también al de ella, y comprendió que ella tenía que dejar el catolicismo. El catolicismo lleno de ídolos, de imágenes, de la salvación por obras, porque el catolicismo predica la salvación por obras. Y todavía engañan a la gente haciéndole hacer misas a los muertos, haciéndole creer que los muertos están en un lugar llamado purgatorio, de donde cada misa que le hacen, lo van a ir sacando de ahí. Pero la misa se paga, tienen que pagarla. Entonces eso es por causa de la ignorancia. Amén. Pero Dios me sacó de allá. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces Dios le decía a Jerusalén, acuérdate de tus orígenes, demostrándole a Jerusalén y a este pueblo corrompido, que se había corrompido y se había apartado de Dios, del amor de Dios y la santidad, demostrándole que Dios les amaba y que Dios les amó tanto que los sacó de allá y los levantó para que fueran una nación santa. Por eso Él le dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. Tú ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con pajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida. Y en el día que naciste, es decir, el día que naciste de un pueblo pagano. Estabas en el paganismo. Eras una simple criatura que estaba por allí, le dice el Señor a Jerusalén. Bendito Dios, al pueblo de Jerusalén. Pero yo pasé junto a ti, dice. El Señor dice que vio la ciudad. Y te vi
sucia en tus sangres. Estaba llena de sangre. Cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Es decir, que el Señor puso sus ojos en la ciudad. Puso sus ojos en aquella ciudad que de allí iba a ser algo para su gloria. Cuando estaba en el paganismo, cuando estaba en la tiniebla llena de sangre, dice él, nadie se había fijado en ella. Nadie se fijaba en aquel lugar, porque no había ríos. No tenía ríos que regara. No era un lugar encantador, pero había un pequeño río, pequeño riachuelo que salía de entre las piedritas y se llama el arroyo de Gijón. Y por eso que algunos pueblos se asentaron allí, porque había algo de agua. Amén. Y allí nació Jerusalén. Por eso el Señor la llama así. Y Él la escogió. Y mandó a su pueblo allí. Y su pueblo la conquistó. Y Jerusalén se convirtió en una gran ciudad. Estratégicamente ubicada entre el comercio entre Egipto y Mesopotamia. Si usted mira el mapa, el pequeño Israel está puesto entre Egipto y Mesopotamia. En aquellos tiempos era una ruta de mercaderes de Egipto a Mesopotamia. Necesariamente tenían que pasar por donde está Jerusalén. Y allí comenzó a prosperar con el comercio. Empezó a levantarse una ciudad y sus poblaciones, y el pueblo del Señor Santo llegó a la ciudad y allí estaba y la tomó para sí. Así le dice el Señor. Y te hice multiplicar, y se comenzó a crecer la ciudad y comenzaron a crecer sus casas, sus muros. Y llegaste a ser muy hermosa, dice el Señor, porque yo te hice multiplicar. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste. Y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado. Y tu pelo había crecido. Pero estabas desnuda. Todavía faltaba. El Señor le dijo, vive. Creció, se multiplicó. Pero algo faltaba. Faltaba vestirla. Y el Señor pasó otra vez junto a ella y la miró y le dijo, aquí tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y te lavé con agua y lavé tus sangres encima de ti y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletas en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque tú eras perfecta a causa de tu hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Es decir, que Dios levantó a la ciudad, Dios levantó a sus habitantes, y se hicieron famosos, y fue Jerusalén la ciudad, la capital de Israel, y fue conocida entre todo el mundo de aquel entonces, y todos hablan de Jerusalén, y hoy por hoy Jerusalén es la eterna capital de Israel. Y Israel y Jerusalén
trasciende en el mundo entero, porque Dios lo tiene ahí. Amén. Y aquel tiempo el Señor la amó, la levantó. Así hizo el Señor con Jerusalén, hizo un pacto con su pueblo. Pero ellos se apartaron. Y el Señor les recuerda, hasta el verso 14, lo que Él hizo con ellos, cómo los amó. Les demuestra, los vistió de lino, de oro, se hicieron ricos, se hicieron acaudalados por la voluntad de Dios. Mientras vivieron en el camino del Señor, el reino de Salomón duró 40 años, fue un reino de paz. Se convirtió en un multibillonario. Era conocida su sabiduría en toda la tierra. David, ¿qué hablar de David? El padre de Salomón. Fueron reinos prósperos, bendecidos, porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con el pueblo. Mientras el pueblo estuvo en sus palabras, en sus estatutos, en sus mandamientos, el amor de Dios nunca los abandonó. Por eso el Señor nos llama a nosotros a permanecer en el amor de Dios, a permanecer en su amor, en su misericordia y en su bondad, considerando siempre de dónde nos sacó. Si el Señor no me hubiese llamado a esa edad, yo estuviera muerto. Porque no me avergüenzo de decir, en aquel tiempo muy frecuentemente pensaba en el suicidio. Sin Cristo me hubiera suicidado, pero cuando el Señor llegó a mi vida, me dio la luz y la esperanza. Entonces debemos recordar de dónde Dios nos sacó y cómo Dios nos ha bendecido y cómo ha sido grande su amor y su bondad sobre nosotros, como lo fue con aquel pueblo, para que nosotros no caigamos en lo que ellos cayeron, desviarnos de nuestro Dios. He oído de hombres que predicaban el Evangelio y después se han vuelto atrás a otras religiones, a otras caminos errados. Hermanos, que no nos pase eso, porque nosotros somos pueblo de Dios, especial tesoro, y aún con nuestras debilidades, hermanos amados, somos del Señor. Y ahora que tenemos a Cristo, nuestro Salvador, con mayor razón, debemos siempre acordarnos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y aunque así sea muy grande la prueba, siempre mirar que Él siempre nos ha sacado adelante. Que Dios nos bendiga. El próximo viernes seguimos. Es un libro tremendo, hermano. Pero por ahí vienen palabras de Dios que son de promesa y de restauración. Gloria a Dios. Es un libro que en su gran mayoría las profecías ya están cumplidas, pero que nos dejan una tremenda moraleja, una tremenda enseñanza para nuestras vidas. ¿De dónde nos sacó el Señor? Acuérdate de dónde nos ha sacado Dios. Bendito sea Dios. Él nos sacó de entre las tinieblas a su luz admirable. Hermano, vivimos porque Él vive. Gloria a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta tu palabra. Gracias, Señor, mi Dios, bendíganos en esta hora. Oramos, Dios mío, en este momento por tu pueblo, para que nunca olvide de dónde Dios los tomó, de dónde Dios los sacó, de dónde Dios los llamó, de dónde Dios nos llamó. Aleluya. ¿De dónde estábamos? Aleluya. Pero ahora somos tus hijos. Entre luchas y pruebas, entre dificultades y aflicciones, pero somos tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias, Señor, por esta bendita palabra, porque tu palabra da aliento, da vida. En medio de un mundo afanoso,
en medio de un mundo materialista, en medio de un mundo metalizado, en medio de un mundo que vive conforme a los deseos de la carne y de los ojos y de la vanagloria de la vida, perdido, Dios mío, en la oscuridad y tinieblas de este mundo. Ayúdanos, Padre, a mirar a Cristo por sobre todas las cosas, y que nada de este mundo, Dios mío, nos aparte de ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar por los hermanos que están de campaña. Parece que ya comenzaron la campaña en Tierra Blanca, ¿no? No, ¿cuándo empiezan? No tengo la menor idea. ¿No te acuerdas ese día de la reunión? Sí, pero el pastor dijo que eran 30 días, pero no dijo nada. Pues. Bueno, de todas maneras, oremos por esa campaña, está en proyecto. Eso fue lo que dijo él. Pero no sé si empezaron. No, él dijo que estaba en proyecto. No sé. Yo supongo que va a empezar, yo creo, la primera semana de noviembre. Amén. Oremos por ellos para que el Señor bendiga esa campaña. ¿Ven? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo ruego, Padre glorioso, por mis hermanos en Tierra Blanca que van a comenzar una campaña con tu siervo Cornelio. Oramos, Señor mi Dios, por aquellas almas, Padre, que vayan a escuchar tu palabra, que se salven, Señor, y que oigan tu bendita palabra. Usa a tus hijos para la honra y la gloria de tu nombre, para que las almas, Señor, vengan a Jesucristo. En este tiempo difícil, donde el mundo, Dios mío, está materializado. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Bendiga esa campaña para la gloria de tu nombre, Padre amado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, mi Dios Todopoderoso. Oramos también en esta hora por los que están enfermos. Padre, se apagó el... Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendecimos, Padre, a tu pueblo en esta hora que tiene problemas de salud y rogamos que sean limpiados, liberados, sanados para la gloria de tu nombre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Confiamos en tu palabra y en tu promesa. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre. Mañana, Dios mío, debo ir al Manzano. Te ruego que tú me lleves bendición. Voy a ir donde mi hijo, ayudarle en la construcción de su casa. Espíritu Santo, dame fuerza, Dios mío, para estar ahí y ayudarle en el nombre de Jesús. Hacer ese trabajo, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor, mi Dios. Por la honra, la gloria y la alabanza sean tuyas, sean para ti, Dios mío, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mamá. ¿Todavía no se termina el culto, reina? Mamá, todavía no. Todavía no se termina el culto, terminamos de predicar la palabra, pero todavía no ha terminado el culto. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermosa la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor porque Dios es grande y Él cada día nos entrega una palabra de aliento y nos aclara muchas cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Amén. Vamos a ¿cómo se llama? A cantarle al Señor para después estar orando para ser despedido. Amén. Amén. ¿Quedó este nomás, el otro se apagó? Sí, se apagó. Claro, sí, pues sí. No, el que es de la Abigailita también es la señal de ella. Aquí tú pones pero ese que está, ese tiene el chip nuevo. Entonces lo vamos a traspasar al suyo. Gloria al Señor. ¿Cuál va a cantar? Tengo la tela apagada. Cualquiera canta el corito de nuestro hermano Marino. Tengo que cantar amén. las canciones de él. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar ese cuando clama a ti, Señor. Se trabó. No, se trabó el computador. Algo pasó.
Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gracias Señor. Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nueva. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad de solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipa la pena. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. Clamamito yo, que yo te responderé. Clamamito yo, que yo te responderé. Clamamito yo, que yo te responderé. Que yo te responderé. Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nueva. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Clama a mí que yo te responderé. 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 Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nueva. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipa la pena. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí que yo te responderé. 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 Vamos a estar orando para dar término a este servicio. Padre amado, en esta hora, Señor, delante de su bendita presencia, nos presentamos, Señor, para darle gracias por este servicio maravilloso, por las alabanzas, por las oraciones elevadas a su trono, Señor de gracia. Gracias también le damos por la palabra que estuvo hermosa, Señor Jesús. Ayúdanos cada día, Señor, a perseverar en sus caminos santos, a pesar de la prueba, Señor, que quizá venga a nuestras vidas.
Oramos, Padre, porque tú eres grande y para siempre su misericordia. En esta hora vamos a orar, mi Dios bendito, por el hermano de nuestra hermanita Sandra, por Carlos Araya Plaza. Mi Dios bendito, oramos por él, para que usted haga su voluntad en su vida, Padre Celestial. Gracias, Señor, mi Dios, usted es soberano, Señor Jesús. Usted sabe, mi Dios, las condiciones que él se encuentra, Señor, mi Dios. Quizá él está sufriendo en estos momentos, Padre, mi Dios, porque, gloria a Dios, es una enfermedad muy grave la que ahora le ha acontecido, Señor Jesús, mi Dios, en el transcurso de los días. Oramos por él, para que usted haga su voluntad en su vida en esta hora, mi Dios. Oramos por la familia, oramos por nuestra hermana Jenny y por sus hermanas, para que le dé consuelo en sus vidas, Padre Celestial, en esta hora. Gracias, Señor, y la fortaleza del cielo para sus vidas. Gracias, Padre. Oro por mi hermanita Jenny en esta hora, bendiga su vida, bendiga su hogar, bendiga, Señor Jesús, en esta hora, Señor, su esposito, sus hijos, sus nietecitos, Señor, sus nietecitos en esta hora. Mi Dios, bendícela en su trabajo, Padre, mi Dios, cuando ella salga a trabajar, mi Dios, que tu Espíritu Santo sea acompañándola, Padre, en el quehacer que tiene que hacer ella todos los días cuando va a trabajar. Líbrela, mi hermana Jenny, Dios bendito, de toda catástrofe natural, Señor. Oramos también por nuestra hermanita Laura, por su vida. Oramos por nuestro hermanito Osman, papá, para que usted lo siga fortaleciendo y ayudándolo, Señor, en su enfermedad. Mi Dios, y paciencia para con mi hermanita Laurita, mi Dios. Oramos por Nicole, por Bianca, sus nietas también, Señor, para que usted les ayude, mi Dios, en esta prueba. Mi Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Oramos por la iglesia Evangélica Luz del Mundo, nuestra iglesia, y nuestro pastor Cornelio, su esposa. Bendíceles, Padre, en esta hora. Bendiga a cada hermano, Señor, de ese lugar. Oramos también en esta hora también por las guerreras en acción. Bendiga sus vidas y que cada día, Señor, usted las pueda bendecir. Gracias, Señor, en esta hora. Mañana mi esposo va a trabajar. Oro por él. Úngelo desde la cabeza hasta la planta de los pies. Llévalo en bendición, en victoria, y ayúdalo en su trabajo en ese lugar, junto con mi hijo Víctor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Estaba la hermana Desiree en el Facebook mío. Dios bendiga a la hermanita Desiree, a su familia.